Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es claramente prioritario en estos tiempos, ¿no? De pandemia y de coronavirus. Vamos a hablar del impacto del coronavirus en el sistema de compensaciones y bienestar, ¿no? Dentro del área de recursos humanos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Primero iniciaremos definiendo qué es una compensación, ¿no? Una compensación en el ámbito laboral, ¿no? O el sistema de compensaciones, ¿correcto? El sistema de compensaciones es el sistema que determina todo lo que un trabajador recibe por su labor en la organización o por pertenecer a la organización, ¿no? Es decir, todos aquellos pagos que pueden ser en metálicos o también en especies, ¿no? Con que la organización retribuye a quienes trabajan o laboran dentro de ella. Muchos de nosotros durante mucho tiempo en realidad hemos tenido de repente el concepto de que compensación es algo netamente monetario, ¿no? Cuando realmente no es así. A lo largo del curso vamos a ver entonces de qué se trata el tema de compensación, que va mucho más allá de repente de un simple pago o de un simple billete, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de las compensaciones? ¿No? Recompensar el desempeño de los colaboradores, ¿no? Para su propia satisfacción y la de la organización, y motivar el desempeño futuro de los empleados, ¿no? Claramente, ante una prestación de un servicio, de un bien, ¿no? Tiene que haber un pago, una prestación, ¿no es cierto? Bien. Dentro de este ámbito de las compensaciones, ¿no? Tenemos que hay varios tipos de retribuciones, ¿no? Varios tipos de retribuciones, llamemos retribución definitiva o fija, ¿no? Retribución variable y retribución flexible, ¿no? Entonces tenemos que la retribución definida o fija, ¿no? Es el salario que claramente tenemos que percibir por algún bien o algún servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Más los beneficios que estén establecidos. En ello está, por ejemplo, el seguro privado, el seguro público de salud, ¿no? De salud, que es obligatorio, ¿no? Darlo por todas las empresas. Tenemos también la retribución variable, ¿no? Una retribución variable puede ser asignada por un trabajo de repente extra que se haga y claramente también tiene que ser pagado, ¿no? Si bien es cierto, mantenemos un salario base, un salario fijo, ¿no? Esta retribución variable se puede dar ya sea de repente también por comisiones, ¿no? Los que son vendedores, o por algún trabajo, como ya les decía, realizado de forma adicional, que también merezca una retribución. Y la retribución flexible, ¿no? Donde se inclina más por el lado de aquellos beneficios que pueden ser adquiridos por el trabajador de una manera adicional, como por ejemplo un seguro privado de salud, ¿no? Que el trabajador está en la facultad de tomar o no tomar, ¿no? Bien, dentro de algunas encuestas realizadas por empresas o consultoras muy reconocidas a nivel mundial, tenemos, por ejemplo, la empresa Ernst Young, ¿no? Que es una consultora, donde se realiza una encuesta, ¿no? Y al inicio, por ejemplo, de la pandemia, el 54% de empresas indicó que posiblemente iba a haber una reducción en cuanto a sueldos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la retribución variable, ¿no? La empresa Mercer hizo también una encuesta donde indicaba que claramente el 30% de empresas iba a ver afectadas los ingresos en cuanto a retribuciones variables. Un ejemplo de ello, las empresas dedicadas a las ventas, ¿no? Sabemos que los vendedores, por ejemplo, mantienen un salario base más el incremento de las comisiones. Entonces, el 30% de estas empresas dijeron que las comisiones claramente se iban a ver afectadas porque no se iban a dar de forma continua y de forma normal porque había un estado de emergencia que cumplir y había todo este proceso de aislamiento, ¿no? Bien, ¿dónde es que se da este equilibrio en las compensaciones? ¿No? ¿Dónde encontramos este equilibrio en otorgar compensaciones a mi personal, pero también mantener esa capacidad competitiva y productiva, ¿no? Que requiere mi organización, ¿no? Y el punto de equilibrio justamente está en eso, ¿no? En que
el empleado acceda o tenga esa satisfacción en la compensación obtenida, pero a su vez, ¿no?, la empresa logre esa capacidad competitiva, ese nivel de producción requerido, ¿no? Bien. Entonces tenemos que hay una compensación llamada total, ¿no? ¿De qué se compone esta compensación total? Se compone de varios factores, claramente. Tenemos lo que es el salario base, ¿no? Tenemos lo que son los incentivos, que sería la retribución variable, y los beneficios, que es la retribución adicional, ¿no? Para visualizar mejor, ¿no?, vamos a ver acá la evolución y composición de los planes de compensación. Al inicio teníamos, por ejemplo, la retribución fija, ¿no? Conforme fue evolucionando este sistema laboral, ese sistema de mercado también, y las empresas, ¿no?, se agregó a la retribución fija la retribución variable, ¿no? Posteriormente vino la retribución fija, la variable, los beneficios sociales, ¿no? Luego vino la retribución fija, variable, beneficios sociales y también la participación de capital, o también llamadas utilidades, ¿no? Recordamos que anteriormente las empresas solamente hacían el pago de los sueldos y eso era todo, ¿no? Los sueldos, los beneficios sociales y punto, ¿no? Pero posteriormente ya las leyes establecen también que en el caso de utilidades debe ser un porcentaje repartido entre los trabajadores de la organización. Y luego viene ya lo que es el entorno o la compensación total, ¿no?, que nos habla de ir más allá incluso de un aspecto netamente monetario. Bien. Dentro de los tipos de compensaciones, en realidad, como ya hemos mencionado, no solamente se habla de algo físico, ¿no?, de billetes, por decir así, o de un pago mensual, ¿no? Va mucho más allá. Tenemos, por ejemplo, en los tipos de compensaciones, el tema monetario, tenemos los bonos por productividad, ¿no? Las capacitaciones, recordemos que las capacitaciones que son pagadas por las empresas también tienen un costo, pero son a modo, de repente, de una retribución al trabajador, ¿no?, en los que incurre la empresa, ¿no? Tenemos la parte recreacional, ¿no? Recordemos que hay a veces las empresas realizan estas especies de, al menos en el área de recursos humanos se da mucho, que realizan esta especie de convivencias, ¿correcto?, para que haya la integración entre todos los niveles estratégicos de la organización, ¿no? Llamémosle gerentes, operarios, ejecutivos, etcétera, ¿no? Hacen esos días de integración. Entonces, este tipo de compensaciones recreacionales también son retribuciones hacia el trabajador que los asume la empresa, ¿no? Ese costo es asumido por la empresa. Y los beneficios no económicos, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que dentro de las bolsas de compensación, ¿no?, está dadas por varios tipos en realidad, no solamente, como les indicaba, por un aspecto monetario, ¿no? Muchas empresas recurren a, por ejemplo, otorgar vales de consumo, ¿no?, o estos vales de alimentación, que si bien es cierto, no es dinero en efectivo, pues contribuye a que se puedan hacer pagos de alguna u otra forma de nuestro consumo, ¿no? Tenemos también la compensación de transporte de gasolina, ¿no? Muchas empresas dan estos famosos tickets, ¿no?, donde tú te vas a un estacionamiento de alguna gasolinería y puedes hacer ese canje. Los llamados también convenios para capacitación, ¿no? De repente, si tú quieres estudiar alguna maestría, algún doctorado o alguna especialización, si la empresa mantiene ciertos convenios con instituciones educativas, puede darse, ¿no?, el caso de que se pague de repente el 50%, el 75%, que obviamente es más asequible que un precio total, ¿no?, de lo que representa la capacitación. Tenemos también educación para hijos, ¿no? En medio de estos convenios que establecen las empresas, muchos de los beneficiados son los familiares, también los familiares directos, ¿no? Por lo general son los hijos,
los cónyuges, los padres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los padres, se da por el seguro privado de salud, ¿no? Pueden acceder a la EPS, por ejemplo, en el caso de los hijos, un tema educativo, de repente quieren estudiar idiomas, entonces se da dentro de esta bolsa de compensación esos porcentajes, ¿no? Que obviamente le son disminuidos al momento del pago, ¿no? Al trabajador. Bien, tenemos allí un ejemplo, ¿no? De la empresa Sodexo, por ejemplo, donde da estos famosos gift card, ¿no? Esos gift card que tienen valor, ¿no? Valor monetario, obviamente, puesto dentro de la tarjeta, ¿no? No hay un dinero físico, ¿no? Pero uno de los slogans, ¿no? De los slogans que establece esta empresa Sodexo es mejora las compensaciones de tu organización, ¿no? A modo de bonos, a modo de regalo, de repente, ¿no? Por productividad, qué sé yo. Bien, entonces, a este tipo de compensaciones, ¿no? Con estas gift cards, con estas tarjetas tan conocidas de repente, le llamamos remuneración estratégica. Pero ¿por qué llamamos o por qué necesitamos una remuneración estratégica para el colaborador, ¿no? Definitivamente las necesidades de los colaboradores son diversas, son distintas, ¿no? No todos necesitamos claramente lo mismo. Esta remuneración estratégica ofrece una remuneración personalizada, ¿no? ¿Y qué hace esta remuneración personalizada, ¿no? O qué origina entre el empleador y el empleado, ¿no? Permite demostrar que entiende su momento de vida. De repente, no hay dinero físico en este momento para pagar algo, pero yo te puedo dar esta tarjeta. Ahora, ¿en qué beneficia esta remuneración estratégica a las empresas que hacen uso de ella, ¿no? Que lógicamente establecen, la empresa establece estos especie de convenios, vamos a tomar como ejemplo la empresa Sodexo con la empresa Sodexo, y eso puede incluso ser pagado por la empresa a modo de crédito, pero el beneficio al colaborador ya está hoy, ¿no? Ya le estás dando hoy esa gift card de la que puede hacer uso, ¿no? Sin embargo, la empresa puede hacer el pago posterior, ¿no? Entonces, esas remuneraciones estratégicas realizan incrementos en el sueldo, ¿no? Recordemos que tienen un valor, que si bien es cierto, está puesto dentro de la tarjeta, es un adicional, es una forma adicional de compensación, ¿no? Entonces, nos habla de nivelaciones salariales, ¿no? Comprenden nivelaciones salariales, comprenden compensaciones que son flexibles y programas de beneficios de forma estratégica para lograr atraer, retener y motivar al talento humano, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un ejemplo puntual a la empresa Sodexo que otorga la canasta Paz, ¿no? Donde tú puedes ir a un supermercado y hacer uso de esa tarjeta, ¿no? De repente tiene un valor de 100 soles, ¿no? Entonces puedes coger productos hasta por ese monto y gastarlos en los supermercados. Tiene también restaurante Paz, ¿no? Donde tú vas a cualquier restaurante que esté obviamente afiliado a ese tipo de tarjetas y hacer consumo por el valor de la tarjeta. Bienestar Paz, ¿no? Que incluso da posibilidades hasta para poder acudir a los gimnasios, Gasolina Paz, Educación Paz, que son, básicamente se trata de descuentos al momento de hacer una compra o que se pueda pagar con esa tarjeta. Bien. ¿Qué ocurre en cambio, ¿no? O de forma contraria, cuando hay un sistema de remuneración ineficaz, ¿no? Un sistema de remuneración ineficaz puede causar insatisfacción entre los trabajadores, ¿no? Lo que conlleva una clara disminución en la productividad laboral y una caída en la calidad y un incumplimiento en el trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Bien. Dentro de lo que estamos pasando, de la emergencia sanitaria, este trabajo remoto que se ha tenido que hacer en medio de la pandemia, ha significado una nueva forma de trabajo. Y por ende, también ha traído consecuencias en todo el ámbito laboral, ¿no? Entonces vamos a ver acá.
¿Cuáles fueron las medidas aprobadas por el gobierno dentro de este sistema de compensaciones hacia el trabajador? Se estableció, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores, ¿no? Donde se puede realizar trabajo remoto, ¿no? Y también establecía el tema de la licencia con goce de haber, ¿no? Tenemos también la reducción de sueldos, ¿no? De manera temporal, y esto se da en un marco de común acuerdo entre las partes, ¿no? El gobierno estableció que se podía, siempre y cuando pues estén de acuerdo ambas partes, ¿no? Empleado, empleador. Obviamente definiendo ya allí los plazos de temporalidad, ¿no? La reducción de jornada laboral, ¿no? Y el pago de remuneración proporcional. De repente, si anteriormente un trabajador ejercía la labor de 8 horas, podían reducir esta jornada laboral a 4, pero el sueldo claramente tenía que ir en proporción, ¿no? A las horas trabajadas, ¿no? Y de hecho existía el tema de que los sueldos iban a bajar, ¿no? Sin embargo, en todos estos puntos y en todas estas medidas aprobadas por el gobierno, es importante que exista una causa objetiva. Es decir, realmente se necesita llegar a la suspensión perfecta de labores, realmente se necesita llegar a una reducción de sueldos o a una reducción de jornada laboral. Hay empresas que han seguido operando, que son las de alimentos de primera necesidad, que claramente no se han visto afectadas, ¿no? ¿Quiénes más han seguido operando? Los bancos, ¿no? Entonces, resultaría de repente un tanto contradictorio que este tipo de rubros pidan, por ejemplo, una suspensión perfecta de labores cuando las personas han seguido laborando de forma normal, ¿no? Bien, entonces decíamos que se necesita una causa objetiva para apelar o recurrir a estas medidas aprobadas por el gobierno. La corresponde a la situación económica de la empresa, claramente si es que se iba a ver o no afectado. Se debe contar con un acuerdo entre ambas partes en el que se especifique que la medida es temporal, ¿no? Mientras dure el estado de emergencia o dure este aislamiento, ¿no? Se sabe que en el tema de suspensión perfecta de labores, más de 20.000 empresas han solicitado, ¿no? Entonces, hacemos de repente ya cálculos de cuántas personas están quedando básicamente sin sueldo durante este periodo que dure esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Bien, ahora, no todo es malo, ¿no? Hemos sabido que las personas que han podido elaborar de forma remota, ¿no? Han conseguido ventajas, muchas ventajas, al igual que en realidad las empresas, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, ventajas para la retribución flexible, ¿no? En el caso de la empresa, por ejemplo, ha existido una mayor motivación, ¿no? Una mayor productividad, ¿no? Un menor absentismo. ¿Qué quiere decir con eso? Siempre hablábamos del hecho de que, por ejemplo, los trabajadores llegaban tarde o de repente faltaban al trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? ¿Se puede poner esa excusa? ¿Se puede poner de repente esto eh, como un medio para no trabajar? No, porque durante este tiempo en realidad hemos estado en casa. Entonces, ¿de qué manera, si yo hago un trabajo remoto, me voy a ausentar? ¿No? Entonces, las empresas han visto que claramente ha habido una ventaja en que el trabajador que puede hacer trabajo remoto lo siga haciendo desde casa, porque no había ninguna excusa. De repente, lo que puede haber surgido, ¿no? Es que el trabajador no tenga el ambiente adecuado para poder trabajar. Recordemos de que nosotros no vivimos solos en casa, ¿no? Hay niños, como ya les decía, hay mascotas, o sea, y la bulla, de repente no, la casa es muy pequeña o no hay un ambiente adecuado para desarrollar la labor. Más la empresa ha visto que al menos no se podían ausentar, ¿no? Salvo por alguna enfermedad, ¿no? Ha habido un mayor reconocimiento de la marca, ¿no? Las empresas que se han adaptado rápidamente a este entorno digital, a este entorno virtual, ¿no? Y han logrado mantener
el trabajo, ¿no es cierto?, con los trabajadores, más bien la marca se ha reforzado, ¿no? Se ha reforzado como una empresa que lejos de quebrar, lejos de cerrar, más bien se ha adaptado a este cambio y ha implementado nuevas estrategias que han permitido que tanto la empresa continúe operando como que el empleado, ¿no?, continúe desarrollando su trabajo. Ahora, ¿cuáles han sido las ventajas para los empleados, ¿no?, o para el colaborador? Ha habido un ahorro en comida. O sea, creo que ahí tenemos que ponernos a pensar todos, ¿no?, el beneficio tan grande que ha sido realizar el trabajo remoto. Cuando tenemos que desplazarnos hacia nuestro lugar de trabajo o nuestro centro de trabajo, más aún si queda lejos, ¿no es cierto?, el costo de comida es diario, ¿no?, y es un costo fijo, ¿no?, que hay que, que gastar, ¿no? Entonces, ha habido un ahorro de comida. Ya en este periodo de aislamiento ha habido un tema de olla común en casa, ¿no? Ha habido ahorro en el transporte. El transporte es otro costo fijo, ¿no?, de forma diaria, que al menos se realizaba antes de la pandemia, ¿no? Ha habido un ahorro en salud, no nos hemos expuesto, ¿no? Ya prácticamente hemos estado entrando al invierno, ¿no? Y seguimos, bueno, los que seguimos haciendo trabajo remoto porque somos pacientes de riesgo, seguimos en casa, ¿no? Y un ahorro en guardería, y ese es el beneficio que hemos visto muchos de los que somos padres, ¿no? Normalmente, y antes de la pandemia, se daba el caso de que teníamos que contratar a un personal para que esté al cuidado de nuestros hijos, mientras que nosotros, obviamente, salíamos a trabajar. Pero ¿qué ha pasado? Al estar todos en casa, hemos asumido también ese rol y por ende, ¿no?, hemos visto el ahorro de ese personal que normalmente se encontraba en casa, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, hay una ventaja, o se ha visto, o se ha palpado una ventaja de ambos lados, tanto para la empresa como para los empleados. Empresa y empleado hoy han palpado, ¿no?, de forma muy latente el hecho del beneficio de un trabajo virtual, de un trabajo remoto, que quizás antes no se visualizaba porque la necesidad no era tal como lo es ahora, ¿no? Bien. Tenemos entonces que las medidas post estado de emergencia o post pandemia, ¿no?, recaen sobre el hecho de que las empresas se van a ver obligadas a repensar la estrategia de compensaciones. ¿Cómo voy a compensar a mi trabajador? ¿No es cierto? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Generar y mantener la confianza en las relaciones entre líder y colaborador. Ofrecerle una experiencia que transmita respeto y cuidado hacia los colaboradores. Recordemos que el capital humano es el activo más importante que una empresa tiene para enfrentar cualquier reto. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este entorno de la pandemia, del estado de emergencia, ¿no? ¿Por qué optaron muchas empresas, ¿no? Ha habido un tema continuo y constante de aprovechar el tiempo, de no malgastarlo. Las empresas se han visto en la necesidad de utilizar ese tiempo, de repente, que el trabajador iba a estar en su casa para capacitarlos, ¿no? Han aprovechado de repente esa capacitación que se postergaba uno y otro día porque la carga laboral era demasiada, ¿no? Han aplicado el tema de las capacitaciones, ¿no? La mayoría de empresas, las capacitaciones se realizaban por Zoom, por Skype, con todas las herramientas digitales que hubiesen podido necesitar y se han dado, ¿no? Al menos en este periodo de aislamiento, la mayoría de personas trataban de ver de repente cursos virtuales para poder llevar, ¿no?, de especializaciones. Bueno, las empresas optaron por eso. Dijeron, bueno, el tiempo no se da para perderlo y si estamos encerrados, al menos te voy a capacitar porque eso es lo que necesito para que sigas trabajando, ¿no? Se ha dado también que las empresas han apostado por la psicología y terapia online, ¿no? Recordemos que todos no tenemos esa capacidad de resiliencia, ¿no?, esa capacidad de afrontar las cosas de igual manera, en la misma magnitud, ¿no? Hay personas que se deprimen muy continuamente o muy rápidamente
¿no? O tienen mucho temor hacia lo que está pasando, como que hay otras que tienen de repente esa capacidad de ser más fuertes ante el ambiente, ¿no? Ante el obstáculo, ¿no? Entonces han dado o han brindado de repente dentro de estos beneficios adicionales, ¿no? Estas compensaciones, una psicología, ¿no? Contratado a una persona que brinde esta psicología y terapia online para saber sobrellevar toda esta situación. Hay empresas también que han implementado o han hecho convenio, por ejemplo, ¿no? Con instituciones que brindan servicios infantiles, online, claramente, ¿no? De este modo, hacían de que los niños que estaban en casa y que de repente no permitían, ¿no? Que los papás estén conectados porque estaban haciendo mucha bulla, ¿no? De repente les daban esta especie de entornos virtuales académicos para que los chicos empiecen a jugar y a distraerse, ¿no? Hay empresas que han apostado por eso también, ¿no? O sea, para que dejen a papá y a mamá trabajar, ¿no? Sin ningún tipo de perturbación de repente, ¿no? Y claramente está el aspecto económico donde tanto el empleador como el empleado se han visto sumergidos y han tenido que flexibilizar, ¿no? El empleado de repente ha tenido que aceptar una reducción de su sueldo y el empleador ha acudido a un tema de diálogo, a un tema de negociación para que esto se dé en una mejor medida, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo compensar las horas que no se trabajaron durante la cuarentena? Esa es una pregunta que se hacen casi todas las organizaciones, porque si sacamos cuenta, ¿no? Hemos llevado casi 4 meses en confinamiento, se trabaja 48 horas a la semana, ¿no? Más o menos al mes son más de 200 horas, y en 4 meses se han hecho más de 500 horas. Entonces, ¿cómo compensar para las personas que no han hecho ningún trabajo remoto? Sabemos que hay labores que se realizan in situ, ¿no? Como por ejemplo producción, ¿no? El área de producción tienes que estar dentro de la fábrica para poder realizar ese trabajo. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo compenso tantas horas? De hecho, tenemos que recurrir al acuerdo mutuo, ¿no? Entre trabajador y empresa, a la resolución de problemas y a los retos pendientes. ¿En qué se basa esto? Claramente es posible que incluso trabajando durante mis vacaciones no pueda compensar todas esas horas, ¿no? Recordemos que las vacaciones se dan, es un mes, ¿no? Y todas estas horas acumuladas en las que no se ha trabajado son casi 4 meses, ¿no? Entonces probablemente tengamos que dialogar y negociar que de repente en las futuras vacaciones se tenga que elaborar o que signifique que realmente haya una disminución en el sueldo hasta poder compensar esas horas, ¿no? Eso ya depende básicamente del acuerdo al que lleguen el trabajador y la empresa, ¿no? Y el empleador. Ahora bien, dentro de los retos pendientes que se tiene, se establece o se cree, ¿no? En algunos empresarios entre los que fueron encuestados, que deberían haber normas y leyes que regulen este tipo de situaciones, ¿no? Claramente esto nos cogió de forma abrupta, en muchos ámbitos no hemos sabido cómo reaccionar y las leyes han tenido que modificarse en bien del trabajador, pero sigue estando en el aire, ¿no? Esta pregunta pendiente, ¿cómo compensar tantas horas de trabajo? ¿Se va a poder compensar? De repente podemos recurrir a trabajar domingos, feriados, obviamente sin afectar el día de descanso, ¿no? Pero alguna forma se debe de tener que encontrar para compensar todo este tiempo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que muchas empresas se hacen hoy en día. Si bien es cierto, ya estamos retornando nuevamente a una normalidad, entre comillas, ¿no? No se logra todavía establecer cómo compensar, ¿no? Ya muchos de los trabajadores se han puesto de acuerdo para
asumir durante, por ejemplo, sus vacaciones, pero hay otros que no, ¿no? En este punto es importante también saber que de no llegar a un acuerdo entre empleador y empleado, la última palabra la tiene el empleador, ¿no? Entonces es mejor aceptar una negociación para llegar a un buen puerto, ¿no? ¿Por qué capacitar a tus empleados? ¿Por qué es importante capacitarlos? ¿Por qué ha sido importante a modo de compensación? De repente no tuve para pagarte, ¿no? La totalidad del sueldo, pero puedo capacitar, puedo pagar de repente cursos para que te capaciten y eso se va a encontrar dentro de todo el sueldo, ¿no? Entre comillas, que yo tengo que abonarte, ¿no? Recordemos que el salario no solamente se da por el tema físico, ¿no? Hay un salario emocional, ya hemos conversado sobre esos términos, ¿no? Entonces tenemos que la importancia de capacitar a los empleados radica en la productividad de la organización, pero también en el bienestar y crecimiento profesional de ese trabajador, ¿no? En ese ámbito se han establecido 5 puntos importantes para la capacitación. Tenemos, por ejemplo, como primer punto, que es detectar necesidades de tu empresa. Se capacita porque la empresa necesita, ¿no? Necesita de repente de nuevas técnicas, de nuevas estrategias, de mejorar el trabajo. Entonces se están detectando esas necesidades dentro de la organización. Por eso capacito a mi personal. Se clasifica y se jerarquiza, ¿no? Hay unas capacitaciones que claramente tienen que darse antes que otras. Son más importantes que lleven esta capacitación antes que las otras, ¿no? Se establece objetivos y estrategias, ¿no? ¿Para qué capacito? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para que desempeñe determinada función o para qué lo estoy haciendo? ¿No? Se elabora un programa de todas las capacitaciones que se requieren, ¿no? Y se evalúa finalmente los resultados, ¿no? Las empresas que hacen hoy, evalúo, ¿no? Tu forma de trabajo antes de capacitarte y una vez que recibes la capacitación, te vuelvo a evaluar, ¿no? ¿Realmente has interiorizado y has asumido todo lo que has aprendido en la capacitación? ¿No? Entonces, se visualizan acá los 5 puntos importantes para poder capacitar a los empleados, ¿no? Obviamente, esto también se encuentra dentro del ámbito de las compensaciones, ¿no? Bien. Un concepto que es claramente anexado o va de la mano con las compensaciones es el del clima laboral, ¿no? Yo cómo puedo, de repente, entablar como empresa una negociación con mi colaborador si no desarrollo un buen clima laboral. ¿Cómo puedo decirle, espérame en el pago, ¿no? En medio de esta pandemia? O podemos de repente reducir el salario, mira, claramente de forma temporal, pero lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo yo entablo esta comunicación con mi colaborador si es que no hay un buen clima laboral, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos que son importantes para desarrollar un clima laboral sano, tenemos primero la confianza. La confianza crea un espacio seguro en el que los colaboradores pueden hablar sobre estos temas. Y no solo los colaboradores, ¿no? En este caso puntual de la pandemia, también los empleadores, ¿no? Puedo recurrir a ti y decirte, mira, no te puedo pagar de repente de forma física en billetes, pero de repente este mes, ¿no? Parte del pago te lo voy a dar en capacitaciones, ¿no? Te voy a pagar con algún instituto, con alguna escuela de especializaciones, ¿no? Esa va a ser mi forma de pago. ¿Cómo yo me acerco a mi colaborador si no hay esa confianza que fortalezca el vínculo, ¿no? La comunicación, que es clave dentro de un clima laboral sano, claramente va a permitir conectar empresa y empleado, ¿no? Y va a permitir también una comunicación abierta y claramente honesta, ¿no? Yo como empresa no tengo hoy la capacidad, ¿no? De poder pagarte, ¿no? Hemos sido todos golpeados, ¿no? Empresas, los colaboradores. Entonces, también reconozcamos
¿no? Que por más esfuerzos que se haga, hay empresas que se han estirado en presupuesto económico y el resultado ha sido el colapso, ¿no? El colapso económico, y no han podido sobrellevar este tema de eh, suspensión perfecta de labores tampoco, ¿no? Tenemos también que el tercer punto dentro de un buen clima laboral sano es la retroalimentación y el reconocimiento, ¿no? Como ya hemos conversado varias veces, ese es el salario emocional, ¿no? El empleado necesita sentirse visto, valorado, ¿no? Los líderes se enfocan en prepararse, ¿no? Positivamente y orientados a una mejora continua. Ahora bien, más allá de los ámbitos en términos legales o en temas de leyes, ¿no? Este es una clara oportunidad para que tanto empresa y empleado negocien. Negocien para un bien común, negocien para que ambos salgan beneficiados, ¿no? Más allá, mucho más allá de las leyes que puedan ser establecidas, ¿no? Si hay un buen ambiente laboral o un buen clima laboral, ¿no? Claramente el colaborador puede entender, ¿no? Si es que el empleador se acerca y le dice, este mes no puedo pagarte, por ejemplo, completo, el colaborador va a poder entender, ¿no? Que por este mes no se puede. Pero si ya de por sí hay un mal clima laboral, el empleado va a exigir que le paguen, va a denunciar, ¿no? Lo va a sacar en prensa, etcétera, ¿no? Entonces vemos la importancia, ¿no? De que exista un buen clima laboral dentro de toda institución, sobre todo se evidencia en estos tiempos, ¿no? De crisis para todos. Las organizaciones son difíciles de crear, por tanto, es muy importante cuidar y mejorar la cultura organizacional de nuestra empresa. Hoy en día, ¿no? ¿A qué están recurriendo las empresas? ¿No? La cultura hacia dónde está orientada, al trabajo por objetivos. Al realizar un trabajo remoto, claramente no podemos estar detrás de todos los empleados de la empresa. No podemos estar de repente con horario de inicio, horario de término, ¿no? Porque no hay un marco, ¿no? Como sí lo hay en varias empresas. Entonces tenemos que apelar a un trabajo por objetivos y hacia eso se va a orientar la nueva cultura, ¿no? Si bien es cierto, trabajas de forma remota, ya no te pido que marques horario, pero respóndeme, ¿no? Con este trabajo que requiere de resultados, ¿no? Y el trabajo supervisado, ¿no? A modo de cronograma en proyectos, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, esta semana se tiene que cumplir con tal cosa. Remotamente o físicamente tenemos que cumplir, ¿no es cierto? La otra semana se cumple con otra parte, ¿no? Remotamente o físicamente tenemos que cumplir hasta completar todo el proyecto. Como ya lo hemos mencionado, ¿no? No hay culturas buenas o malas, sino culturas alineadas en mayor o menor medida a la estrategia organizacional, ¿no? Es crucial contar con una hoja de ruta, más aún en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de crisis, ¿no? Que guíe el proceso de transformación cultural para supervisar la coyuntura global de pandemia. ¿Y por qué hago referencia al tema de la cultura organizacional? ¿No? La cultura organizacional, en este punto, determina cómo se va a trabajar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo claro de cultura organizacional, de clima organizacional y de este sistema de compensación que hoy en día están requerido, no solamente en términos de dinero físico, sino todo lo que contribuye a un salario, ¿no? Incluido el salario emocional. Dentro de esta empresa certificadora, Great Place to Work, ¿no? Mejor lugar para trabajar, ha habido una premiación, ¿no? En cuanto a las mejores industrias para trabajar en el Perú 2020, ¿no? Y la ganadora ha sido la empresa Virú, ¿no? Ahora diremos por qué. ¿Por qué ha sido la empresa Virú la ganadora? Claramente cuando se da esta empresa certificadora, ¿no? Va y evalúa las empresas, se evalúa climas laborales, las formas de trabajo,
¿no? Que los colaboradores trabajen de forma, bueno, no tanto segura, pero sí de una forma en la que todos podamos estar contentos, ¿no? Por eso nos habla de un fantástico lugar para trabajar, ¿no? Esta certificadora. Bien, una de las formas de compensación de esta empresa, ¿no? Con sus colaboradores, es en estos trabajadores que trabajan, ¿no? En el agro, ¿no? Claramente sabemos que Virú es una exportadora, ¿no? Eh, de todo lo que son alimentos. Entonces hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, ¿no? O hay personas que trabajan en el rubro operario que de repente no han tenido la posibilidad de capacitarse, ¿no? Entonces, esta empresa tiene alianzas educativas, ¿no? Tiene alianzas educativas que permiten a este trabajador, ¿no? Certificarse en una carrera técnica, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿esto a dónde va? ¿Es un salario físico? No, no lo es, ¿no? Es un salario emocional. Una capacitación, como ya le hemos dicho varias veces, nos va a acompañar a todos lados. Pero ¿quién lo está asumiendo? La empresa, ¿no? O sea, la empresa asume esa capacitación, ese costo, ¿no? Que sumado a nuestro salario base, claramente no es solamente lo que percibimos en un papel, ¿no? El salario se incrementa, ¿no? Si a eso le adicionamos el salario emocional. Entonces dice allí, por ejemplo, en el caso de esta certificación, es un programa dirigido a los colaboradores con más de 5 años de experiencia que no cuenten con formación técnica, ¿no? A través de una alianza estratégica con un determinado sector educativo, una institución educativa, ¿no? Los operarios pueden cursar sus estudios y obtener la certificación técnica en distintas especialidades, ¿no? Entonces vemos que el salario físico no se queda solamente en eso, va mucho más allá, ¿no? Recurre a un salario emocional. Bien. Otra de las empresas que claramente han sido muy mencionadas en esta época de pandemia es la Pastelería y Panadería San Antonio, ¿no? Que es una empresa peruana que en un inicio, cuando recién se lanzó la pandemia, el aislamiento por la pandemia, ¿no? Y dijeron que, lo recuerdo claramente, fue más o menos a quincena de marzo, dijeron que hasta fin de mes de marzo, ¿no? Iba a haber licencia con goce de haber, ¿no? Y la pregunta que se caía de madura era cómo yo le pago a un trabajador si no produzco. Esta empresa decidió hacer esos pagos, ¿no? Hacer el esfuerzo. Sin embargo, cuando esto ya se extendió, se vio inviable esta condición de licencia con goce de haber. Entonces, esta empresa, esta panadería que ya tiene muchos años en el mercado, se reinventó, ¿no? Y pasó de ser pastelería y panadería a ser un supermarket, por ejemplo, ¿no? No dejó a sus trabajadores en el aire, no los liquidó, no los despidió, más bien apostó por renovarse de forma organizacional. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo es visto el salario emocional en esta empresa? ¿Cómo ven hoy en día un colaborador de esta empresa a su organización? ¿Cómo la ve? Como una segunda familia, claramente, no los dejó en el aire, no permitió que simplemente dijeran, no vamos más, vamos a cerrar, como de repente han podido hacer algunas otras empresas. Entonces, estos trabajadores claramente están identificados con la cultura organizacional, con el trabajo, van a dar lo mejor de sí. Claramente en este tiempo ha habido cierto tipo de negociaciones porque la empresa de alguna u otra manera también tenía que sacar a flote el tema del supermarket y para eso ha tenido que haber una inversión, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido los trabajadores, si es que ha habido por allí algún retraso en los pagos, claramente lo han entendido. Lo han entendido, ¿no? Y les han dado de repente plazos a los dueños de esta panadería para que primero saquen a flote este supermercado a la par de la panadería, ¿no? Y luego de repente les hagan los pagos demorados, pero finalmente pagos, porque hoy en día es una bendición tener un trabajo, ¿no? Entonces vemos cómo existe, ¿no? Esta retribución o esta compensación fija
que es este salario base, ¿no? Y esta retribución variable, ¿no es cierto?, que resulta ya más orientada de repente a un salario emocional, ¿no? Y claramente todos estos trabajadores van a estar identificados con esta organización. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Vamos a pasar a la primera pregunta. Es considerada una bolsa de compensación. ¿Cuál será? Perfecto. La alimentación, ¿no? Recordemos que habían estas formas de compensar, que no solamente era por tema económico fijo, de repente de un billete, ¿no? Sino hablábamos de compensación, de alimentación, de gasolina, de educación, de descuentos en capacitación, ¿no? Medida aprobada por el gobierno durante la crisis. Perfecto. Se estableció que podía haber esta reducción de sueldos, pero de una manera temporal, ¿no? Claramente una negociación entre colaborador, ¿no?, y empresa. Causa de insatisfacción en los trabajadores. Un sistema de compensación ineficaz, ¿no? Claramente origina este ambiente y este clima laboral en el que los trabajadores no se van a sentir a gusto, ¿no? Es un objetivo de las medidas post pandemia. Perfecto. Generar y mantener la confianza en las relaciones entre líder y colaborador, ¿no? Es una ventaja de la retribución flexible para la empresa. Perfecto. Menor asentismo, ¿no? Ya no hay ningún motivo, al menos para los que hemos estado haciendo trabajo remoto, de decir no puedo, no voy a ir, no puedo estar, ¿no es cierto? El punto de equilibrio en las compensaciones se da cuando. Perfecto. Hay una satisfacción, ¿no?, en la compensación y la capacidad competitiva de la organización. Bien, en este punto debemos de ser básicamente conscientes, ¿no? Eso creo que más allá de los temas legales que vaya a dar el gobierno o las normas que vaya a dictar el gobierno, porque ahorita estamos en un ambiente altamente dinámico en todo lo que es entorno laboral, ¿no? Más allá de eso, debemos de ser conscientes, ¿no? Si la empresa ha sido una buena empresa, apoyar, ¿no? Claramente, si no ha sido una buena empresa, difícilmente se va a dar esta apertura dentro del clima laboral y no van a llegar a un buen acuerdo, ¿no? Si se trata de repente de compensación de horas, ¿no? Podemos, como ya les dije, sin afectar obviamente el día de descanso, compensar, por ejemplo, los feriados, ¿no? Compensar durante el periodo de vacaciones o en su defecto y en el peor de los casos, reducir el horario laboral y por ende también se va a reducir los sueldos. Este es un momento en el que la crisis ha agudizado todos los entornos, ¿no? Y de ambos lados tenemos que ser conscientes. Si yo como empresa tengo la posibilidad de mantener a los trabajadores allí para una posterior compensación, lo haré, lo puedo hacer, ¿no? Pero como ya les digo, hay que apelar, creo, más al tema de negociación y al tema de conciencia, mucho más allá también de lo que establezcan las leyes, ¿no? Porque definitivamente
los despidos o las personas que se han quedado sin trabajo han sido millones, ¿no? Millones a nivel mundial, y hoy el que tiene trabajo es simplemente privilegiado. Bien, muchas gracias por su atención.